Dejamos con ustedes entonces a Verónica Vargas, quien es psicointensivista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como bien refería, mi nombre es Verónica, yo trabajo en una unidad de pacientes críticos y la intención de esta presentación es justamente abordar una temática que está en boga, que tiene que ver con nuestro equipo sanitario. Equipo que hoy día está haciendo frente a lo que es esta situación pandémica de COVID-19 y la cual no podemos dejar de lado. Todo lo contrario, este es el momento donde tenemos que sacar la mayor cantidad de fuerza para unirnos colectivamente y poder hacerle frente a esta situación. Bueno, para comenzar, pensemos en qué situación está el mundo actualmente, por qué prendemos las alarmas los que trabajamos en el sistema de salud mental. Ya periódicos de medios internacionales nos han mostrado que estamos en un estado de alarma. ¿Por qué? Porque hoy día nuestro personal sanitario, al poco tiempo de realizar las primeras intervenciones de pacientes con COVID positivo, ya presentan alto nivel de estrés y alto nivel de agotamiento. Por lo tanto, nosotros, particularmente los que estamos trabajando en las unidades críticas, debemos hacernos cargo de esta situación, sino de qué forma vamos a poder sostener la demanda del ciudadano chileno cuando vaya a convocar una asistencia, si no contamos con los medios emocionales y psicológicos para poder sostenerlo. Bajo esa misma lógica, ya algunos medios y algunas investigaciones editoriales nos han mostrado que el apoyo psicológico al personal de urgencias de UCI y que se encuentra en confinamiento, aislamiento por contacto, requiere de asistencia formal, ya que ha demostrado que los índices de estrés postraumático, de angustia, ansiedad, incluso indicadores depresivos, se han manifestado al corto periodo de tiempo una vez iniciada esta pandemia. Es nuestro deber hacernos cargo de nuestro personal sanitario, pero también escuchar lo que ha sucedido en otras dimensiones internacionales. Si bien yo doy fe de que mis compañeros que trabajan, mis compañeros médicos, mis compañeros intensivistas, enfermería, nos estamos preparando para hacer frente a esta situación que ya está ocurriendo actualmente desde lo que es la gestión, pero también desde lo que es el levantamiento de diagnóstico temprano, de lo que es farmacoterapia, de lo que son las alternativas médicas de tratamiento, pero también le hemos estado haciendo seguimiento a lo que ocurre con nuestros equipos que están haciendo afrontamiento a esta situación, que no es menor y tampoco debemos obviar. Ahora, quiero mostrarles qué es lo que estaba sucediendo el 2018 en nuestro país a propósito de la presentación de licencias médicas y estado de enfermedad de los funcionarios que trabajan en hospitales de nuestro país. Ya se estaba advirtiendo que la cantidad de licencias médicas del personal pone en riesgo la atención de hospitales. Quiero mostrarles que esta es la base desde la cual estamos partiendo para hacer frente a esta pandemia. Funcionarios que se encuentran ausentes debido a la licencia o que se encuentran deficitarios en cantidad. Por lo tanto, no es momento para justamente prestar, digamos, una situación que como es la de pandemia, para presentar mayor nivel de ausentismo. Como se explicita en la imagen, el fenómeno de ausentismo laboral por licencia médica persiste como una de las grandes amenazas a la continuidad del sistema. Y quiero mostrarles que en 2018, cuando el CIDES presentó esta estadística, establecieron que el área de servicios médicos eran los que lideraban las licencias por persona enferma, seguido también por el personal técnico y por los auxiliares. Finalmente, los que presentaban menos licencias son los profesionales. Esta es la base de la cual estamos partiendo con un equipo humano el cual está haciendo frente a lo que es esta situación de sanidad. Por lo tanto, si pensamos hoy día cuál es la situación mundial del SARS-CoV-2, nos encontramos con este panorama. Ya podemos visualizar que Estados Unidos está liderando la cantidad de pacientes diagnosticados con COVID positivo, con un total de 185-270, con pacientes fallecidos, un total de 3.780. Le sigue Italia, con un total de 105.792, con un total de 12.400 personas fallecidas. Les quiero mostrar, en el fondo, esta cifra que es gruesa, que es concreta, porque esto es el escenario en el cual nos estamos enfrentando. Ustedes lo saben mejor que yo. Sin embargo, no les muestro solamente esta estadística pensando en que efectivamente quiero corroborar que esto es una pandemia. No, lo que quiero mostrar es que estas son personas. Estas 95.923 hay un porcentaje importante que está siendo atendido por otro pequeño porcentaje de personas que somos nosotros. Y si no nos cuidamos para poder hacer frente, no vamos a poder cuidar de ellos. El mismo caso de China, con 81.000 personas infectadas y 3.000 personas fallecidas.
No me quiero detener en el circuito completo, quiero llegar a nuestro país. Hasta el día de ayer, a las 8 de la tarde, presentaban 2.738 pacientes con COVID positivo, de los cuales 12 han fallecido. Ahora, bajo ese panorama, si lo consideramos, ¿creen ustedes que es necesario atender a nuestro personal sanitario? Si consideramos que nuestra curva al día de hoy no ha decrecido, sino que ha ido en aumento exponencialmente. Por lo tanto, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es el piso? ¿Cuál es la situación psicológica actual? Hoy día no contamos con datos concretos de nuestro país porque esto está recién comenzando, pero sí podemos establecer un lineamiento considerando cuáles son las situaciones que encontramos en otros países, de las cuales podemos observar que el 70% de los funcionarios presenta síntomas angustiosos. El 50% de ellos presenta síntomas depresivos. Aquí hay que destacar que la mayor cantidad son, digamos, de la sintomatología las presentan el equipo de enfermería femenino. En menor cantidad, el equipo de médicos. Así también, un 46%, casi 45%, presentan síntomas ansiosos, que no es lo mismo que angustiosos. Y un 34% de ellos presentan dificultades para conciliar el sueño o para mantenerlo. Ahora, si pensamos que esta cifra solamente la obtuvimos en una temporalidad de una investigación que se hizo, una de las más renombradas hoy día, entre el 29 de enero y el 3 de febrero, en trabajadores de salud de Wuhan, un total de 1.257 trabajadores realizaron esta encuesta. En el hospital donde yo me desempeño son 4.000 funcionarios, por lo tanto podríamos pensar que no es una muestra que sería completamente alejada a la que podríamos conseguir en nuestro hospital. De los participantes, el 60% trabajaba en hospitales de Wuhan y el 41% trabajaba en atención médica que hoy día es considerada primera línea. De esta investigación se surgió la necesidad y establecieron que trabajar en la primera línea es un factor de riesgo, independientemente para mostrar peores resultados de salud mental en todas las dimensiones de interés. Esto lo establecieron el grupo de investigación que pertenece a una facultad de medicina de la Universidad de Zhejiang en China. Bajo la misma lógica, ¿qué es lo que pretendemos? Lo que pretendemos es primero mostrar el escenario actual en el cual nos encontramos, que ya estamos enfrentándonos a una gran carga emocional, por lo tanto, nos podemos enfrentar a una eventual crisis sanitaria. En segundo lugar, tenemos que establecer adecuados mecanismos que nos ayuden a sostener las situaciones críticas al interior de nuestras unidades, ya que de nosotros depende la estabilidad también de nuestro equipo, no solamente en materia individual de ellos. A ver, hay posibles riesgos y debemos identificarlos en cada una de las personas que trabajan a nivel sanitario en nuestra institución en relación al panorama expuesto por COVID. No todos tenemos las mismas fortalezas y habilidades para poder enfrentarnos a esta pandemia que la totalidad de las personas. Por lo tanto, el objetivo es prepararnos, no solo en gestión, establecer nuestros EPP, identificar cuáles son los mecanismos, los protocolos, sino también cómo estamos nosotros psicológicamente para afrontar esta situación y cómo nos vamos a cuidar, ya que por ahí un connotado estableció que esto no son una carrera de 100 metros, esto es una maratón de la cual debemos sostenerlos con un grupo humano que es concreto. Por lo tanto, ¿cuáles son las vivencias autorreportadas de tipo emocionales con las cuales nos vamos a encontrar en nuestros funcionarios hoy día, en nosotros mismos? Primero nos vamos a encontrar con un estado de shock. Shock porque es sorpresivo esta situación, si bien nuestros países de otros continentes nos llevan una delantera de 2 meses aproximadamente, si no un poco más. No esperábamos encontrarnos bajo esta situación, digamos, al corto periodo de tiempo dentro de 6 meses. Por lo tanto, podemos estar choqueados y eso nos puede inmovilizar en cierto punto. Podemos presentar sentimientos de tristeza o de temor, los cuales no sabemos de dónde provienen, temor bastante fundados en relación, por ejemplo, al contagio, temor en relación a hacer extensivo este contagio hacia nuestros familiares, tristeza porque vamos a ver gente fallecer. Ya es propio de la unidad de cuidados intensivos enfrentarnos a lo que es el proceso de muerte, de fin de vida. Sin embargo, es diferente cuando la frecuencia de mortalidad aumenta de un momento a otro. También podemos sentirnos con bastante nivel de resentimiento en relación, puede ser a nuestra unidad en la cual trabajamos, a la institución en la cual trabajamos, hacia el nivel de gestión frente al cual se ha trabajado esto a nivel país. Pero es propio y es esperable tener estos sentimientos. También podemos sentir culpa. La culpa es bastante importante y se le ha dado bastante énfasis en los países
que ya llevan más tiempo trabajando en esto, ya que es el indicador que nos muestra que estamos frente a un burnout excesivo. Culpa por ir a trabajar cuando estamos dejando a nuestras familias en casa. Culpa porque en algunas ocasiones vamos a tener que tomar la decisión de a quién le brindamos soporte vital, oxígeno o incluso el ventilador y a quién no, que es la situación que está viviendo Italia, por ejemplo. No contamos con el equipamiento técnico para uno por población, sino que más bien es una estadística en la cual contamos y a partir de ahí estamos trabajando y enfrentando esta situación. Podemos tener sentimientos también de desesperanza, sentirnos más irritables o incluso con un nivel mayor de hiperreactividad, y esto se demuestra hacia el trato con nuestra familia, el trato con nuestros colegas, hacia nuestra jefatura, etc. Puede haber un aumento de la habilidad afectiva, incluso en personas que no es frecuente, en personas que el llanto es aislado, pueden tener mayor sensación y deseo, por ejemplo, de llorar infundado, que no saben de dónde viene. Y también pueden presentar bloqueo emocional o frialdad. El bloqueo emocional es un poco tomar distancia, ¿no?, de lo que estoy sintiendo en función de lo que estoy viviendo. Y por lo tanto, impresiona que estamos un poco entumecidos o indiferentes frente a la situación que estamos viviendo. Ahora, ¿cuáles son, desde la perspectiva de la literatura, los temores y los pensamientos en equipo sanitario que potencian la inestabilidad emocional hoy día a nivel internacional? Primero, el contagio. Si consideramos que ya alrededor de 3.000 profesionales han sido expuestos y contagiados por COVID-19 a nivel positivo en China, no es un pensamiento, un temor que sea infundado. Sin embargo, si contamos con las medidas de protección personal, podemos evitar este número. También el exponernos a un aislamiento. Sabemos que hay consecuencias importantes por el tema de aislamiento porque somos seres sociales. Necesitamos conectarnos con el otro. Y también tenemos muy presente que han habido casos bastante lamentables que en situación de aislamiento se potencian comorbilidades psiquiátricas y han habido un aumento también de casos de suicidio. También nos encontramos con el temor a transmitir la enfermedad hacia nuestras familias. También tener o contar con una carencia de elementos de protección personal, no tener la dotación de esta protección para la cantidad de tiempo en la cual estamos pensando hacerle frente a esta enfermedad. Necesitamos contar con las medidas de bioseguridad en general para mantener una sensación de control. Asimismo, nos enfrentamos a conflictos entre las demandas personales y las demandas profesionales. Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y cuál es nuestra descripción de cargo y cuáles son las acciones que tenemos que realizar. Sin embargo, esto puede entrar en conflicto con lo que personalmente se espera de nosotros, lo que espera nuestra familia, que los cuidemos, que estemos presentes, estar en contacto con nuestras amistades, por ejemplo. Y sin embargo, no podemos congeniar ambas situaciones. Ahora, desde las vivencias autorreportadas de tipo cognitivas, que esto es lo que les ocurre en mayor medida a nivel médico, que son los que tienen que tomar decisiones constantes y con bastante frecuencia durante el día, pueden aparecer situaciones o estados más de confusión, ¿ya? Confusión en el sentido de que esto es una situación que genera incertidumbre. Por lo tanto, es natural que nos sintamos confundidos y que en algunas ocasiones nos cueste tomar decisiones frente a una situación que en otra oportunidad no hubiese sido con la misma dificultad. Podemos estar más desconcentrados, también podemos presentar sentimientos y recuerdos intrusivos. ¿Qué significa esto? Que no es propio de nosotros, que se aparezcan de forma involuntaria pensamientos que no tienen relación con el contexto en el cual estamos desempeñando en el momento. También podemos evidenciar pensamientos rumiantes. ¿Qué es el pensamiento rumiante? Es un tipo de pensamiento que vuelve y aparece con un nivel de frecuencia demasiado alto y que no lo podemos sacar del contexto de pensamiento, no lo podemos sacar de nuestro espacio mental. Vuelve a aparecer y es muy difícil de sacar o de hacer un emboque. También podemos tener dificultades con la atención. Esto es un punto que es muy importante y es dificultoso porque no podemos estar inatentos cuando de nosotros depende las dosis, por ejemplo, farmacológicas de los pacientes a los cuales estamos atendiendo. También podemos presentar cierta incapacidad para hacer el enfoque de pensamiento. Como les decía anteriormente, estamos pensando algo y queremos reemplazar ese pensamiento por otro más positivo, puede que nos resulte un poco más difícil que de costumbre. A ver, ha habido un aumento estadísticamente de personas que por lo general no son catastróficas ni tampoco tienden a anteponerse a un futuro, un aumento de un 70% de pensamiento catastrófico que antes no se veía. ¿Y qué se entiende por ello? Un pensamiento, por ejemplo,
que estamos frente a una situación que no podemos sostener, que vamos hacia la deriva y que estamos solos enfrentando esta situación. Esos son pensamientos de catástrofe. Debemos evitarlo dentro de lo que podamos. Dentro de esta situación también podemos experimentar, el personal, profesional sobre todo, que disminuye el pensamiento reflexivo, pero aumenta el pensamiento analítico. Por lo tanto, no le damos mucho espacio a reflexionar de lo que estamos haciendo, sino que la respuesta es más bien rápida. Ahora, ¿qué pasa con nuestro aspecto físico, que no es menor? La mayor cantidad de licencias que se presentan a nivel profesional son por dolencias físicas. Ahora, ¿es posible que nos sintamos más tensos? ¿Es posible que nos sintamos más fatigados, cansados? Que tengamos dificultades para dormir, ya sea para conciliar el sueño o para mantenerlo. También puede que tengamos importantes cambios en el apetito. Nosotros le llamamos hiperfagia al aumento de volumen de cantidad de alimento que consumimos, pero también puede ser el inverso, que sería la inapetencia. Eso quiere decir que disminuye drásticamente el deseo de comer. También podemos presentar ya situaciones más hemodinámicas como taquicardia, que no sabemos de dónde venimos, de dónde viene, encontrarnos más nauseabundo, incluso con mayor nivel de cefalea. Sin embargo, debemos establecer si esta cefalea es más tensional o tiene un correlato neurológico. No podemos olvidar las molestias musculoesqueléticas. Vamos a estar enfrentados a un nivel de turnos que probablemente no habíamos experimentado antes si nos mantenemos bajo la lógica de la curva ascendente en la cual vamos. Por lo tanto, las molestias musculoesqueléticas van a estar. Debemos contar con las medidas apropiadas para poder encontrar los breaks y poder hacer una distensión muscular apropiada. Ahora, aquí los quiero invitar a todos los presentes a que se hagan un automonitoreo respecto a sus propias vivencias autorreportadas a nivel interpersonal. Sabemos que esta situación puede provocar conductas de aislamiento, pero esta conducta de aislamiento también se puede extrapolar hacia nuestro sistema laboral. ¿Qué quiere decir eso? Un deseo, por ejemplo, de no presentarme a trabajar o de aislarme socialmente al interior de mi casa. Ahora, es difícil establecer este lineamiento, ya que hoy día uno de los indicadores nacionales, ley que debemos responder, es a mantener el aislamiento social. Pero sin embargo, cuando este aislamiento es voluntario y hay un deseo de aislarse, es preocupante. También preguntarnos si es que más bien estamos evitando la interacción con nuestra jefatura o evitando la interacción con los pacientes, evitando ir a ver pacientes COVID positivos, por ejemplo, por temor al contagio. Si es que estamos, manifestando sentimientos de rechazo hacia la comunicación con nuestra familia, o rechazo hacia ir a nuestro trabajo, o simplemente ya hemos tenido actitudes o acciones de abandono de nuestra institución de salud. También podemos experimentar una actitud más fría, ¿no? Más aplanada, más distanciada. Eso es esperable, incluso en algunas ocasiones se considera como un mecanismo defensivo. Sin embargo, si esa actitud fría, un distanciamiento de lo que estamos sintiendo, se mantiene por mucho tiempo, va a llegar un momento en que usted no lo va a poder soportar, ni tampoco lo va a poder sostener. Tenemos que tener claro y estar muy atentos al distanciamiento afectivo que tengamos con nuestro equipo de trabajo. Sin duda, estrechamos relaciones afectivas con nuestro equipo. ¿Y por qué no con nuestros pacientes también? Pero si eso se manifiesta, un distanciamiento cuando no es propio de usted, y se manifiesta con la familia, con las amistades, también estamos frente a una situación de alto riesgo. Y por último, una actitud de sobreprotección y control. Hemos visto en algunas unidades que esto se eleva demasiado y comienzan a utilizar, por ejemplo, doble EPP. Se doblan doble pechera, utilizan doble guante, doble mascarilla cuando no es necesario. Estas actitudes de sobreprotección también van en desmedro de su propia sensación de estabilidad. Ahora bien, hablemos entonces de los riesgos psicosociales laborales a los cuales ustedes se van a enfrentar, yo me voy a enfrentar y todos los que trabajamos en instituciones de salud nos vamos a enfrentar. Primero, el estrés laboral. ¿Por qué? Vamos a encontrarnos frente a un desequilibrio importante entre las demandas y los recursos con los cuales contamos para poder responder a esta pandemia en nuestras instituciones de salud. Aquí nos podemos encontrar con gente que trabaja en dispositivos terciarios, en hospitales grandes, hospitales de derivación, pero también nos encontramos con CESFAM, SECOF, que más bien trabajan a nivel local. Cada uno de ellos igual, de mayor nivel o menor nivel, nos vamos a presentar y vamos a tener estrés laboral en nuestros trabajadores.
puede aumentar la carga mental debido al exceso de demanda y que esto es sostenida. Si bien podemos estar acostumbrados a tener una carga mental aumentada en dispositivos críticos como las UCI, pero cuando esta es sostenida todos los días a lo largo de un mes, es algo que no hemos experimentado antes. Por lo tanto, nos vamos a sorprender con lo que nos vamos a encontrar. También el vivenciar sentimientos de riesgos al realizar nuestra actividad o un acelerado ritmo laboral. Por ejemplo, los temores asociados a realizar nuestra tarea. Ahora, por burnout también nos podemos encontrar frente a esta alta demanda, pero sobre todo por la temporalidad de la atención y el agotamiento cognitivo y emocional. Aunque ustedes no lo crean, sí nos podemos agotar y no podemos dejar de pensar y bloquearnos frente a una decisión rápida que tengamos que tomar. Ahora, es sumamente importante el, digamos, automonitorear lo que es el distrés moral. Por lo general no se habla mucho de esto. Puede existir un encuentro entre lo que creemos que es éticamente correcto, pero debido a presiones personales o externas, no podemos llevarlas a cabo. Como por ejemplo, mi moralidad, mi ética, yo hice un juramento hipocrático. Hoy día, mis esfuerzos deben estar convocados a ayudar a sostener esta pandemia y tratar de salir de esto, ¿no? Sin embargo, si tengo en mi casa a mi familia que me demanda presencialmente, que necesita de mí, necesita de mi estabilidad y también de la estabilidad de ellos, esas dos situaciones entran en un distrés moral. Una necesidad de proteger a la familia, pero al mismo tiempo de desplegar esta ética frente a la cual nos hemos desempeñado a lo largo de toda nuestra vida. Ahora, vamos a presentar fatiga por compasión o estrés postraumático secundario. La gente que trabaja en cuidados paliativos entiende muy bien a lo que me refiero, los que trabajan en UCI también. Ahora, la exposición al sufrimiento. Ustedes dirán, claro, nosotros trabajamos en hospital, estamos acostumbrados a exponernos al sufrimiento, pero no a este tipo de sufrimiento, que es uno tras otro, que no hay una distensión en el tiempo, sino que es muy sostenido con una frecuencia muy elevada. Ahora, exponernos a un sufrimiento en los demás genera una sobrecarga emocional y también entrar en cuadros de compasión. Todos vamos a sentirnos compasivos por el otro. Sin embargo, el exceso de compasión, vamos a entrar en una sinergia emocional donde ya no vamos a poder seguir sosteniendo, acompañando a nuestros pacientes más graves. Ahora, el observar o vivenciar experiencias traumáticas puede potenciar que el día de mañana nosotros tengamos manifestaciones de estrés postraumático. Por lo tanto, en concreto, ¿cuáles son las consecuencias en la salud emocional del personal de salud en los cuales ustedes se encuentran? Primero, en manifestar estados ansiosos o angustiosos, crisis de pánico durante los turnos, manifestaciones de sudoración, taquicardia, ganas de salir corriendo, temores a estar vivenciando, por ejemplo, un infarto, cuando no es la situación. También estado más depresivo, mayor nivel de llanto, mayor nivel de irritabilidad, mayor necesidad de aislamiento y también de mantener distancia a nuestro lugar de trabajo. Ahora, es muy importante hablar del estrés postraumático porque nos vamos a enfrentar a situaciones traumáticas, ¿ya? A nivel emocional altamente traumáticas. Probablemente no vamos a ser nosotros los que vamos a vivenciar dolor, no vamos a ser nosotros los que vamos a estar experimentando la fin de vida. Sin embargo, el acompañar a un otro, y vuelvo a insistir, frente a lo dramático que hemos visto en otros países de un paciente tras otro, o decidir, por ejemplo, a quién darle una cámara de soporte y a quién no, que es lo que está pasando con los médicos en Italia y en algunos casos en España, genera trauma, porque genera culpa. Y la culpa es algo que se mantiene y viaja con nosotros si es que no la atendemos a tiempo. Ahora, dentro de esta cosmovisión que hemos tenido y hemos tratado de abordar en lo que sucede en otros países, y vuelvo a insistir, es como si tuviésemos una bruja de cristal a la cual podemos acceder en un futuro, ¿no? Pero un futuro al cual tenemos que proteger. Nos hemos dado cuenta que la cuarentena, ¿eso qué quiere decir? Que cuando nuestros equipos, nuestros profesionales o las personas que trabajan en unidad sanitaria se exponen a contactos de COVID positivo, deben mantener una cuarentena aproximadamente de 14 días para evaluar la presencia de síntomas y también posiblemente la manifestación de la enfermedad. Esto tiene efectos psicológicos importantes, ¿ya? Y se ha demostrado, por lo tanto, nuestra invitación es a tener claro los siguientes puntos. Primero, ser muy claro a que estos pueden ser periodos duraderos, ¿ya? Ahora, ante la implementación de medidas de restricción, que son los aislamientos y la cuarentena, es muy importante que lo realicen solo en tiempo mínimo y no mayor al requerido.
Les comento que yo creo que ustedes ya lo han visto, en otros países la demanda asistencial es tan alta que han hecho una reducción de este tiempo de cuarentena, ya no de 14 días, sino que de 7 días. Si en 7 días el profesional o el personal sanitario no presenta sintomatología, debe volver a trabajar, porque no hay quien sostenga la actividad laboral de esa persona, porque no da abasto la situación hoy día. Desde esa misma lógica, los invito a que, si es que deben exponer o a un trabajador a mantener cuarentena, deben saber que debe haber una justificación clara y comprensible para este estado de alejamiento y poner énfasis que es una medida temporal y que al culminar el ciclo de posible contagio, los cuidados serán los mismos que para la población general. Ahora, dentro de la misma lógica, debemos dar información clara sobre los protocolos a seguir. Si es que ustedes en su unidad, en sus hospitales, en su SECO, no cuentan con un protocolo donde aparezca establecido en acciones qué es lo que debe hacer el trabajador que se ha encontrado expuesto a un COVID positivo al interior de su actividad laboral, deben hacerlo. Y debe ser conocido por todos los que trabajan en la unidad. Esto nos garantiza que se proporcionen los suministros suficientes o brindar opciones viables sobre las necesidades surgidas, como por ejemplo las EPP, como las mascarillas o la utilización de alcohol gel. Bajo el mismo cuadro, la cuarentena debe ser, o más bien es vivenciada por la mayoría de las personas como una experiencia que es bastante desagradable, ¿ya? Y esto incluye una sensación de separación, porque no solamente se están separando del colectivo social, también al interior de la casa deben mantener alejamiento de sus propias familias. También tener claro que hay una sensación de una pérdida de la libertad y de la incertidumbre, pero también de bastante aburrimiento. Hay una evidencia, hay varias evidencias, ¿no?, que han ido surgiendo a medida que van pasando los días, de que a mayor nivel de cuarentena aumentan también los intentos de suicidio y también los suicidios consumados. Por tanto, si pensamos en cuáles son los síntomas más comunes de irritación en estado de cuarentena, es el estrés y la presentación de indicadores traumáticos, particularmente el trastorno por estrés agudo, pero también pueden manifestar ira y agotamiento. Ahora, el personal en cuarentena de por sí presenta mayor propensión a reportar agotamiento, aun cuando no están desempeñando su labor. De esta misma forma, pueden iniciar un desapego de sus actividades laborales y a medida que pasa el tiempo sentir rechazo a volver a trabajar. De la misma forma, aumenta el nivel de ansiedad y pueden presentar deterioro de desempeño al reingreso de sus actividades. Por lo tanto, todo esto puede derivar en un TEP, que es un trastorno por estrés postraumático. Bien, entonces ustedes se preguntan, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los lineamientos concretos para potenciar el bienestar emocional del personal? Cosas muy concretas y que les puedan servir en sus unidades sin tener que realizar grandes modificaciones. Para nosotros, consideramos que la clave es la provisión adecuada de recursos humanos, organizar bien el recurso humano y mantener muy claro cuáles son los materiales que necesitamos para realizar estas tareas. Asimismo, detectar cuáles son los posibles riesgos psicosociales, así como también los riesgos personales que van a necesitar de asistencia más unos que otros. Por otra parte, el acceso a la información y conocimiento sobre el COVID-19 es importante, es algo que no podemos desmerecer. Tenemos claro que no todas las redes son una fuente fiable, las redes sociales no lo son. Sin embargo, debemos recurrir a fuentes de divulgación científica, ¿ya? Y tener claro que las acciones que le corresponden a cada uno deben ser sabidas por cada uno de los integrantes. Esto nos permite mantener un mayor control de la situación y no desorganizarnos frente a una alta demanda, por ejemplo. Ahora, por otra parte, es sumamente importante para las personas que realizan turnos y rotaciones para las tareas altas en estrés, tener periodos de descanso. Se recomienda que cada 3 horas se realice un descanso de 10 a 15 minutos, o cada 4 horas, dependiendo, digamos, de lo que permita su dispositivo. Es sumamente importante que coman comida bajo en azúcar y con un aumento a nivel proteico. Además, tener acceso a bebidas calientes, no solamente una gaseosa o, por ejemplo, un agua. Debemos promover el apoyo entre los compañeros. Aquí adquiere extrema relevancia el líder del equipo. Este debe ser visible y debe estar disponible para los requerimientos del personal.
Ahora, tenemos que abrir espacio a la reflexión. ¿Se acuerdan que vimos que es muy probable que aumente el pensamiento analítico y disminuya el reflexivo? Bueno, debemos incorporar formalmente un espacio para que nos reunamos el equipo antes del turno, antes, para establecer qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a distribuir, si pasa una situación ficticia, cómo la vamos a abordar. Eso nos ayuda también a volver a retomar una sensación de control. Y al mismo tiempo genera una sensación de unificación, de unidad, que es lo más importante que hoy día tenemos que sostener en el equipo. Necesitamos el sentimiento de unidad. Ahora, el ofrecer feedback positivo debiera ser una práctica habitual, ¿no? De todos los días. Sin embargo, las evaluaciones de bienestar laboral nos indican lo contrario, ¿no? Hay una necesidad y también una solicitud de feedback positivo por parte de los equipos. Ahora, mantener una actitud mediadora ante posibles conflictos. Conflictos van a haber, encuentros entre profesionales van a haber, pero es muy importante que se mantenga una actitud conciliadora, que alguien del equipo pueda acoger ese rol, ya sea en un momento determinado o de manera permanente. Ahora, en caso de crisis emocional de un profesional, esto es muy importante. Debemos sacar a ese profesional o sacar a esa persona en un lugar que esté ausente de estímulo crítico. Por ejemplo, sacarlo de la unidad de pacientes críticos, ¿ya? Para que facilite su recuperación y ahí se deben proporcionar los primeros auxilios psicológicos. Por tanto, para nosotros la comunicación es la segunda clave, ¿ya? Realizar sesiones diarias de planificación de trabajo, el reparto de las tareas conocidas por todo el equipo y que los objetivos sean comunes. Verbalizar las dificultades y acciones frente a las mismas. Tenemos que tener además momentos de ventilación emocional, idealmente con apoyo psicológico. Entonces, ¿qué podemos hacer entre todos para sostener este periodo sanitario que estamos viviendo? Primero, ser agradecidos, ¿no? Agradecer la labor cumplida, ya sea al inicio de la jornada y, por qué no, al final también. Escucharnos activamente y, dentro de todo, tratar de buscar la empatía en la relación. Todos nos estamos enfrentando por esto por primera vez. Esta es una situación que es inusual. Lo más semejante fue lo que vivimos en el año 2009, frente al periodo de influenza. Sin embargo, esto ha demostrado una forma de interacción diferente con los dispositivos de salud, mucho más a nivel de presión. Tenemos que ser compasivos con nosotros, pero también con los demás. Cuidarnos de ser demasiado autocríticos con nosotros, pero también de ejercer crítica hacia nuestros trabajadores o nuestro equipo. Por ejemplo, si es que consideramos que la labor no fue desempeñada como de frecuencia o si ha presentado algún desmedro en la cantidad de acciones que ha realizado durante el día. Evitar el lenguaje derrotista y catastrófico. De nosotros depende construir un lenguaje que nos permita sostener esta demanda con el mayor nivel de optimismo posible. Eso no significa que hagamos caso omiso a sentirnos con rabia, a sentirnos ansiosos o a sentirnos tristes. Cuidado con los pensamientos intrusivos y anticipatorios. Tenemos que concentrarnos en el hoy, en sacar el día adelante, pensando en el futuro, pero nuestra concentración principal es en el hoy. Podemos practicar técnicas de manejo de ansiedad que las vamos a ver en un video más adelante. Cuando lleguen a sus casas, aquí los invito a que cada uno piense qué es lo que hace cuando llega a la casa. Si llega a hablar del trabajo, llega a hacer una descarga sobre lo vivenciado, sobre los temores que tiene sobre continuar trabajando en estos dispositivos, o más bien... se me fue para atrás. Lo pasamos bien. O más bien, si es que toman una distancia, ¿no? Una distancia para el ocio, una distancia para descansar, para comer, para disfrutar de los hijos. Eso no significa que tomen completa distancia del nivel de estrés al cual vivieron en su lugar de trabajo. No, esta no era. Bueno, al mismo tiempo, es muy importante evitar sobrecargarnos de información sobre COVID. Hoy día es muy importante, es muy efectivo tomar el teléfono y tener acceso a publicaciones de PubMed, etc. Sin embargo, también nos bombardean las redes sociales. Evitar estar expuestos a esa sobredemanda, ya que puede generar un alto nivel de agotamiento mental también. Ahora, la exposición orgánica de forma reiterada al estrés puede provocar estrés postraumático al largo periodo de tiempo. Sin embargo,
Esta pandemia nos ha mostrado algo diferente, nos ha mostrado que después de un mes ya podemos presentar síntomas de estrés postraumático al enfrentarnos a dispositivos de salud de alta carga crítica, ¿ya? Por lo tanto, ¿es posible que manifestemos mayor nivel de labilidad? Sí. ¿Es posible que nos sintamos una necesidad de expresarnos más negativamente? Sí, es posible. Por lo tanto, nuestra invitación es a realizar varios momentos del día un automonitoreo, lo que potencia una mayor conciencia del estado emocional, expresar, pero también compartir lo vivido con personas que consideramos que nos pueden acoger. ¿Quiénes son personas no consideradas para esta labor? Los hijos, en algunos casos nuestros cónyuges, en algunos casos nuestros padres o madres, personas con las cuales nosotros consideramos que tienen la fortaleza emocional para poder sostener esa demanda también. Ahora, es muy importante que si ustedes como trabajadores o como líderes de equipo o simplemente como participantes de un equipo sanitario presentan estas sintomatologías que yo les he mostrado entre 4 a 8 semanas y estos continúan de manera persistente e interfieren en su vida personal o profesional constantemente, se reviven momentos traumáticos vivenciados en su trabajo, como por ejemplo un morir traumático de un paciente, o como por ejemplo una oleada de asistencia o de necesidad asistencial en una unidad de urgencia. Los invito fuertemente a que por favor soliciten ayuda profesional, ya que eso los va a incitar a mantener estados hipervigilantes y también evitativos. Y evidentemente no podemos sostener un trabajo crítico si estamos bajo esa lógica. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? En concreto. Bueno, nosotros los invitamos primero a que se automonitoreen constantemente y respeten sus propios tiempos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Preservar lo que entendemos como Wellness Self-Check. El Wellness Self-Check es establecer o identificando nosotros mismos nuestro propio estado de bienestar o de no bienestar, ¿ya? Y hacernos cargo de ello a través de los dispositivos que les mencioné anteriormente. Los invitamos a que los equipos trabajen en duplas o en lo posible en equipos. Consideramos equipos de 3 a más personas. No es recomendable que los médicos tomen decisiones solos. No es recomendable que los enfermeros trabajen sin mantener una ligación de apoyo con otro colega. Lo mismo para el personal técnico, que son los que trabajan más a nivel corporal con los pacientes COVID positivos. Debemos implementar breves relajos o breaks para disminuir el nivel de estrés, aumentar las consultas y supervisiones entre los profesionales y de forma periódica entre pares, tener un consultor, ¿no? Un consultor al cual podemos llamar, un consultor al cual podemos convocar cuando tengamos alguna duda o simplemente para tomar una decisión compleja. Debemos buscar regularmente información precisa para poder ayudar a tomar decisiones y aquí nuevamente los invito a sostenerse de información científica. Enfocar los esfuerzos en lo que está a su alcance. No asuman compromisos que están fuera de su alcance laboral o fuera de su alcance en competencia afectiva también. Y por último, la aceptación de situaciones que no pueden cambiar. No somos omnipotentes ni tampoco omnipresentes, ¿ya? No vamos a estar en todas las instancias que vamos a querer estar, ni tampoco vamos a poder solucionar todas las dificultades a las cuales nos vamos a enfrentar. Lo importante es que a la dificultad que nos vayamos a enfrentar, nos sintamos con una competencia efectiva para poder hacerle frente. No al momento, sino que posteriormente. Esto es como una ola que avanza. El problema no es la ola, es lo que se lleva a la ola. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Primero, trabajar demasiado tiempo solos, aislados, sin consultar con ningún colega. Esto es muy propio de nosotros los psicólogos. Nos gusta trabajar solo, tomar decisiones solo, sin embargo, no es recomendado, menos en estos tiempos. Trabajar todo el día, conocido como non-stop, con pocos descansos. Como les había mencionado, cada 4 horas, breaks de 15 minutos. Ahora, el almuerzo, 45 minutos, 1 hora, lo que esté descrito en su descripción de cargo. Y por alimentación nos referimos a sentarse a comer con lo habitual que necesita y que ojalá esto sea una práctica permanente. Los snacks no son considerados alimentación. Ahora, pensamientos, evitar los pensamientos que no están ustedes haciendo lo suficiente, hablando por el equipo, o yo no estoy haciendo lo suficiente.
Eso apela a las expectativas que tengo del equipo y yo necesito que mi equipo sepa lo que yo espero de ellos o necesito saber lo que mi jefe espera de mí. Al mismo tiempo, involucrarnos en un diálogo interno y los obstáculos de actitud para el autocuidado. ¿Cómo? ¿A qué me refiero con esto? Evitar, por ejemplo, pensamientos, sensaciones como sería egoísta tomarme un tiempo para descansar. ¿Por qué no? Necesitamos descansar ahora más que nunca, tener momentos de breaks. Otros trabajan todo el día, yo también debería. No, esto genera sentimientos de culpa y ya sabemos lo que genera la culpa. Yo trabajo con la misma intensidad que el otro para poder sostener esta demanda. Las necesidades de los sobrevivientes son más importantes que las necesidades de los ayudantes. Falso. Para yo poder cuidar, tengo que cuidar del cuidador que cuida. Así también puedo contribuir más trabajando todo el tiempo. Falso. Está descrito que si uno trabaja de manera permanente y de forma persistente, las decisiones que se tomaron durante ese periodo constante no fueron las más óptimas y fueron bastante carentes de reflexividad. Por lo tanto, los invitamos a tomarse los breaks, que no son una medida solamente de desgaste físico, son una medida para poder reconfigurar su estado mental, su cognitivo, su circuito emocional para evitar el breakdown, para evitar el burn, en el fondo. Y por último, solo yo puedo hacer una tarea. Eso también es falso. La idea de trabajar en equipo es, si bien cada uno de nosotros sabe muy bien cuáles son las actividades que debe desempeñar, cada uno de nosotros puede contar con otra persona para que pueda hacer su labor en caso de que se vea completamente imposibilitado de realizarla. Ahora, yo los invito a hacer una inversión de lo siguiente. ¿A qué me refiero con invertir? A tener claro que el miedo y la ansiedad no son malos. Nos ayudan a enfocarnos hacia las posibles fuentes de amenaza o de daño. Al mismo tiempo, la incertidumbre es esperable bajo este escenario que estamos viviendo. El cómo evolucionan las cosas sobre la información que nos llega, cuánto durarán las medidas, si lo estamos haciendo bien, nos impulsa a tratar de recuperar la percepción del control y también nos va a motivar a realizar búsquedas específicas. El sentirnos tristes es esperable. Es una respuesta emocional normal frente a una situación anormal de salubridad y nos ayuda a valorar las pérdidas. También nos ayuda a aumentar nuestro nivel de reflexión. Por otra parte, la culpa nos ayuda a tomar conciencia sobre nuestros actos, pero también nuestros comportamientos, ya sea que hayan generado un daño hacia un otro o un daño hacia mí misma, ¿no? Y así también impulsa a poder reparar los errores que haya cometido, rectificarlos, pero también tomar responsabilidad. Ahora, el preocuparnos es un proceso cognitivo que es muy importante, sobre todo en este escenario, ya que tiene un componente emocional ligado a todo lo anterior y que nos ayuda a adaptarnos. Si nos preocupamos en una cuota evidentemente no muy alta, nos va a ayudar a movilizarnos para poder adaptarnos a la situación que estamos viviendo, ¿ya? Hoy día podemos pensar que estamos en una etapa de transición hacia la adaptación, pero todavía no estamos ahí. Y también nos ayuda a estar atentos frente a potenciales consecuencias negativas o anticiparnos y prepararnos para hacerles frente. Ahora, vuelvo a repetir, el miedo, la incertidumbre, la rabia, lo vamos a experienciar. Lo importante es que no sea en un nivel de gravedad que nos inmovilice o repercute negativamente en nuestra estabilidad emocional. Ahora, ¿cómo organizarlo? El modelo que les voy a presentar a continuación es completamente aplicable en los dispositivos de salud que cuentan con salud mental, ¿ya? Es un modelo que rescaté de literatura, sobre todo literatura de país China, que ellos lo crearon a partir de un levantamiento de cuestionario realizado a gran cantidad de profesionales y no profesionales de la salud que trabajan hoy día en hospitales como en Wuhan, por ejemplo, ¿ya? El plan de intervención psicológica para el equipo contempla como etapa 1 o área 1 la creación de un equipo de intervención psicológica que proporcione cursos en línea para guiar al personal médico y no médico a tratar problemas psicológicos comunes, como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy. La idea de mostrarles esto es para que ustedes en sus dispositivos hagan una propagación masiva de esto, ¿ya? Y partimos por cursos en línea porque hoy día es la modalidad que tenemos y que es bastante efectiva. Un paso número 2 o un área número 2 es
la creación de un equipo de hotline. En Estados Unidos, las hotlines son para responder a llamados por intentos suicidas, pensamientos suicidas o planificaciones suicidas, ¿ya? Pero nosotros los consideramos como una etapa previa, ¿no? Una etapa de asistencia psicológica que proporciona orientación y supervisión para resolver problemas psicológicos en los profesionales o en el equipo que trabaja. Y un paso 3, que sería la última, intervenciones psicológicas in situ. Eso quiere decir que persona a persona con participantes de un equipo de trabajo, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y que proporcionen varias actividades grupales para poder liberar el estrés. Ahora, ¿cómo esto sería llevado de manera concreta? Les voy a mostrar lo que estamos haciendo hoy día en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, ¿ya? Partiendo por el área 1, que son las capacitaciones. El día 17 y 18 de marzo del 2020, me fui 10 años atrás, realizamos capacitaciones, que esto fue hace muy pocos días, al equipo de enfermería, de TENS, residentes, médicos y jefaturas también, sobre esto mismo que estoy hablando ahora, tal vez de manera más resumida, ¿no? Consideraciones del cuidado psicológico del personal UPC frente a COVID-19. Y así nos preparamos para lo que se viene. Esto ya se hizo, esto ya se realizó, esto ya está en marcha. La área 2, que sería considerada la hotline, cuando nos dimos cuenta que ya estábamos recibiendo los primeros pacientes COVID positivos, alrededor de 3 semanas, un mes atrás, ya comenzamos con los aislamientos por situaciones de contacto, ¿no? Y también a realizar teletrabajo, teleasistencia. En ese sentido, nos preguntamos, ¿cómo lo hacemos con el equipo que sigue trabajando en el hospital, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para fortalecerlos y que puedan responder a esta demanda sanitaria? Y nos dimos cuenta que lo mejor era proporcionar días. Y bajo este dispositivo, 11 psicólogas del hospital, eso quiere decir que son 11 psicólogas que trabajan en dispositivos hospitalarios con pacientes hospitalizados, respondieron a esta demanda y se ofrecieron voluntariamente a trabajar respondiendo llamados telefónicos o haciendo sesiones de videollamada. También esto surge a raíz de la División de Recursos Humanos en asociación con la Clínica Psiquiátrica Universitaria, y evidentemente el servicio que prestó el espacio para que esto se desarrollara fue el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Ahora, ¿cuál es la idea? Es mostrarle que esto sí se puede, ¿no? Contando con equipos de salud mental, se pueden crear dispositivos de atención. Ahora les muestro cómo se llama el programa, ¿no? Es un programa de apoyo para proteger la salud emocional de los colaboradores del Hospital HCUT, en lo cual nuestra directora, la doctora Rojas, expresa que cuidar a los que cuidan es la motivación de este programa, cuyo objetivo es promover la salud y el bienestar de todas las personas que trabajan en el hospital, quienes tendrán una importante sobrecarga física y emocional durante el periodo de emergencia sanitaria por COVID-19. Por tanto, ¿qué fue lo que creamos? En realidad se creó a nivel institucional un correo electrónico en el cual los trabajadores mandan un correo solicitando una atención psicológica. Este se llama sala de autocuidado @hcuts.cl, y también se creó un anexo telefónico frente al cual solicitan una hora y esa hora es respondida por uno de estos psicólogos, ya sea psicólogos que trabajamos en unidad hospitalaria, como yo, que trabajo en la unidad de pacientes críticos, pero también me voy a dedicar voluntariamente a esta labor, o psicólogos y psiquiatras de nuestra clínica psiquiátrica universitaria, que también esto surge a raíz de su inquietud y de la necesidad de ayudar. Cuando quisimos abordar el área 3, que son las intervenciones, atenciones in situ, recurrimos a los que conocemos y lo que entendemos por Psychological First Aid, que son las primeras ayudas psicológicas. En asociación de recursos humanos con la clínica psiquiátrica y los psicólogos que trabajamos en las unidades de dispositivo hospitalario, se ha creado lo que entendemos como la sala de autocuidado en nuestro hospital, que es un espacio saludable para que los trabajadores puedan tomarse un momento para enfocarse en sí mismos, descansar, poner atención a su estado físico-emocional y también para que puedan recibir apoyo profesional en términos de primeros auxilios psicológicos, si es que sí lo requieren. Ahora, en este sentido, la atención es individual, ya que los profesionales determinan cuál es la actividad más adecuada de acuerdo a las necesidades de cada persona. Esta sala nosotros la ubicamos en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que fue, digamos, propuesto también a favor de la jefa de este servicio, que es la doctora Loreto Vergara. Ahora,
Estos son los dispositivos. Si bien probablemente ustedes no cuentan con todas estas áreas, con toda esta implementación, lo importante es habilitar un área para hacer los breaks, que sea destinada exclusivamente para ello. En la habilitación de la sala de autocuidado se han considerado todos los resguardos, y esto vuelvo a repetir, es muy importante, todos los resguardos a los protocolos establecidos por las IAAs, por el Comité de Prevención y Control. Ahora, a fin de resguardar la salud de todos los integrantes de la comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esta sala no transgrede los principios para evitar el contagio, sino que todo lo contrario, los enlentece, los potencia, ¿no? Pero también es un área para la distensión social y personal de los trabajadores. Ahora, para nosotros en esta etapa preliminar, levantar lo que entendemos o en qué estado se encuentran nuestros trabajadores, la Clínica Psiquiátrica Universitaria, liderado por el doctor Sergio Ariolet, ¿no? Crearon este cuestionario utilizando el Hotform, ¿no? Que es gratuito, lo pueden realizar en su unidad de atención sanitaria. Esta se llama una encuesta para personas en cuarentena. Como les había mencionado anteriormente, ya tenemos indicadores de que nuestros trabajadores estando en estado de confinamiento o en cuarentena ya están presentando sintomatología ansiosa y también pensamientos de inutilidad. Por lo tanto, se creó esta encuesta justamente para identificar en qué estado están y a partir de ahí generar más acciones para poder abordarlo. Esta es una encuesta diseñada por el equipo de salud mental de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile y que tiene como objetivo que usted pueda evaluar su estado emocional en estos momentos. La información aquí recogida es absolutamente confidencial y no será compartida con nadie, salvo que usted lo solicite expresamente. También, en el fondo, la información personal la pueden omitir si quieren, ¿no? Y al final de la encuesta, ellos también pueden establecer si es que necesitan apoyo psicológico, ¿ya? Una de las preguntas que se realizan, siempre respondiendo a cuestionarios que sabemos de indicadores ansiosos, indicadores depresivos y de estrés postraumático. El GLAD-7, ¿qué sería? Durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia se ha sentido molesto por los siguientes problemas? Aquí los invito a que se automonitoreen, ¿no? 1, sentirse nervioso o intranquilo o con los nervios de punta. Usted expresa si nunca se ha sentido así, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días. Lo mismo continúa, ¿no? Utilizando el GLAD-7, el PageQ-9 y etc. Durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia se ha sentido molesto por los siguientes problemas? Estar inquieto, que es difícil permanecer sentado o tranquilamente, nunca, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días. O como por ejemplo, durante las últimas 2 semanas, ¿qué tan seguido ha tenido molestias debido a los siguientes problemas? Poco interés o placer en hacer cosas, ningún día, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días, etc. Bien, quise incorporar dentro de esta presentación algún aspecto práctico, algo que les pueda servir para poder realizar estas pausas con el equipo que antes se conocían como pausas activas. Hoy día los invitamos a que se denominen como breaks saludables para potenciar el bienestar emocional en situación crítica, ¿no? A continuación les voy a mostrar un video que habla sobre respiración abdominal que se sustenta desde también una teoría de mindfulness, que hoy día para nuestros, digamos, la población ciudadana asiática ha demostrado que ha tenido un impacto positivo para sostener el aislamiento, para sostener la alta demanda sanitaria y en el fondo para también mantener un mayor, digamos, asociación y conocimiento de nosotros mismos. No sé si se ve. ¿Lo ven o no? No. Lo habíamos probado. La respiración abdominal, también denominada respiración diafragmática, es una técnica de respiración que ayuda a las personas que tienen asma o EPOC cuando les falta el aire. Esta técnica ayuda a desacelerar la respiración para poder recobrar el aire y usar menos energía para respirar. Cuando le falta el aire, la respiración abdominal ayuda a llevar más oxígeno a los pulmones y lo calma para que pueda controlar mejor la respiración. Para practicar la respiración abdominal, siéntese en una silla cómoda con la espalda derecha y coloque las manos sobre el abdomen
o si le resulta más cómodo, puede acostarse. Cierre la boca y respire de forma lenta y profunda por la nariz. Cuando inhala, el abdomen se llena de aire y se infla como un globo. Exhale todo el aire de forma lenta y suave con los labios fruncidos, como si estuviera soplando burbujas. Concéntrese en la respiración y siga inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Repita la respiración abdominal entre 5 y 10 minutos y relájese. Recuerde mantener las manos sobre el abdomen, ya que ello lo ayuda a concentrarse en el aire que entra y sale. Cuanto más practique, más fácil será calmarse y respirar libremente. Si le sigue faltando el aire, llame al 911 y pida atención médica inmediata. Para más técnicas de respiración e información sobre vivir con EPOC, asma y otras enfermedades pulmonares, visite el sitio web de American Lung Association en lung.org. Bien, espero que este video les haya demostrado cómo realizar una respiración más diafragmática, una respiración que puede evidentemente potenciar que nuestra estabilidad hemodinámica en cuanto a respiración, a capacidad de ventilación, pueda ser potenciada y sea replicable en todos los equipos, ¿no? Creo que esa demostración es mucho más favorable a hacerlo aquí en presencia. Ahora, ya una vez realizadas las 3 etapas, ¿no? Lo que fueron capacitaciones in situ, lo que es establecimiento de una hotline de atención psicológica para el equipo y también realizar atenciones psicológicas in situ, nosotros pasamos a un paso más, lo que entendemos como divulgación de apoyo emocional, ¿no? Este es un póster que ustedes ven que lo creó el Hospital Universitario Infanta Leonor en España, aproximadamente un mes después de haber comenzado la pandemia por COVID en su país. Es porque evidentemente después de un mes ellos ya comenzaron a ver el renato en los equipos, ya comenzaron a tener dificultades para hacer las atenciones masivas de la cantidad de personas que estaban asistiendo. Y la clínica psiquiátrica de este hospital creó esta pancarta justamente para dar a conocer qué es lo que hay que hacer frente a eventos altamente impactantes, ¿no? Y que es normal experimentar pensamientos que lo que habíamos mencionado anteriormente, emociones como miedo y ansiedad o tensión, y también algunas conductas que son inusuales en nosotros, como por ejemplo evitar situaciones o bloquearnos. También establecen ciertos lineamientos de qué hacer mientras estamos trabajando, como por ejemplo parar un minuto cada una hora, ¿no? O evitar un lenguaje catastrófico, que es lo que mencionamos anteriormente. También durante los descansos respetar los tiempos de desconexión, o verbalizar lo que hemos sentido o también con nuestros compañeros. Y fuera del trabajo, evitar la culpa, que puede ser bloqueante, ¿no? Que es una de las cosas, uno de los sentimientos que más he experimentado a nivel profesional. Bajo esta lógica, nosotros creamos lo siguiente, ¿no? Nuestra forma de divulgación fue a través de este formato que habla sobre la salud mental y qué cuidados tenemos que tener frente al COVID-19. Son 8 indicadores que tenemos que tener en consideración y que habla sobre consultar, por ejemplo, fuentes fiables, o que es normal sentirnos vulnerables o abrumados, pero tenemos que reconocernos que estamos así, conectarnos con otros, cuidar del cuerpo, relajarnos, conversar con nuestros hijos y apoyarlos. Se tiende a pensar que la población infantil o infanto-juvenil no comprende la gravedad de la situación. Sin embargo, todo lo contrario. Ellos, al ser nacidos en tecnología, tienen mucho más acceso a la divulgación. Por lo tanto, también los invito a poner ojo en ese punto. Evitar buscar culpables y conectarnos con nuestros médicos si es que nos sentimos que tenemos alguna de las sintomatologías más riesgosas. Ahora, para finalizar, creemos que esto es un apretón de mano entre todos, ¿ya? Un apretón de manos que nos va a ayudar a sostener a nuestros equipos, partiendo por los que hoy día consideramos nuestros líderes, ¿no? Que pueden ser nuestras enfermeras, nuestros médicos, fonoaudiología, el chofer de la ambulancia, nuestro equipo TENS, tecnólogos médicos, personal administrativo, psicología presente, auxiliares de servicio, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, etc.
todos hoy día estamos convocados para hacer un sostén de esto, ¿no? De esta pandemia que estamos enfrentando. Si uno de nosotros sale de escenario, el apretón queda carente de fuerza, por lo tanto necesitamos que estén todos disponibles para enfrentarnos a, yo diría que el mayor desafío que nos ha tocado enfrentar en cuanto a nosotros como profesionales y personas de salud. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muy buena presentación. Muchas gracias. Hartas felicitaciones y dudas también en el chat. ¿Ya? Así que vamos a tratar de resumirlas porque varias están en relación con consejos, tanto para el personal de la salud como también para la contención de los familiares. Sí, claro. Dice primero, tips para turnos de 24 horas. ¿Algo eficaz para los equipos? Mira, me imagino que la persona que hizo esta pregunta es alguien que trabaja en un dispositivo bajo turno, ¿no? Es sumamente importante que antes del turno se reúnan el equipo y establezcan los parámetros bajo los cuales van a trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno sepa lo que tiene que hacer, cada uno sepa cuáles son las camas que va a abordar, por ejemplo. O en caso de que llegue un paciente muy complejo, ¿quién lo va a tomar en primera instancia, ¿no? Yo creo que en estos casos la sensación de compañerismo es lo que más tenemos que potenciar en los hospitales, ¿no? El llegar descansado al turno, ¿no? El no haber tenido una actividad excesiva previa, a no ser que en un mes o 2 meses más nuestra situación pandémica sea tan insostenible que tengamos que hacer turnos muy prolongados que no lo hemos hecho hasta el día de hoy en nuestro país. Sin embargo, debemos tener presente que eso es una posibilidad, pero siempre desde nuestras posibilidades, ¿no? Uno de los aspectos que yo mencionaba es no tomemos tareas que no podemos desarrollar, ya sea por nuestras competencias académicas o ya sea por nuestras competencias afectivas, que bajo una lógica de comprensión tiene la misma importancia, ¿ya? La organización, la planificación, el respetar los horarios de colación, el saludarse con afecto aunque sea a distancia, ¿no? El manifestar preocupación por el otro. Si es que, por ejemplo, ustedes ven que un colega está tomando muchas camas, muchos pacientes, hay que ser empático y colaborar. La solidaridad en este caso es sumamente importante. Si uno está tomando 3, la idea es que esto sea bastante equilibrado y no sobrecargar a un colega porque pensamos que tiene mayor conocimiento de esto, ¿no? Creo que otra de las dimensiones que son muy importantes es mantenerse comunicados y contar con apoyo, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si tienen que tomar decisiones importantes durante el turno, no los hagan solos, tienen que hacerlo en compañía de un otro, ya sea un otro que está a distancia, un otro que está en un WhatsApp, un otro competente, por supuesto, un colega, ¿no? O alguien que esté in situ. Si es que nos contamos con un hospital terciario de alta complejidad, donde hacen turnos entre 3 a 4 profesionales, aunque hoy en día la situación no es así, porque se está realizando más bien teletrabajo, contar con la venia de 2 o más personas para uno sentirse respaldado y evitar el sentimiento de culpa si es que la decisión que se tomó se percibe que no fue la más adecuada. Creo que eso es lo más importante que debe tener en consideración. Respetar la alimentación, tomarse break de 1 minuto, 2 minutos cada 1 hora, cada 3 o 4 horas breaks más largos y respetar el horario de colación, comer bien, ¿ya? Es nuestro cuerpo el que nos sostiene a nosotros emocionalmente. Y nosotros emocionalmente también sostenemos el cuerpo. Necesitamos comer bien, ojalá evitar la comida rápida y tomarnos ese espacio para poder conversar, ya sea de algo que nos esté quejando, idealmente no, de la situación laboral, o más bien un espacio para poder distendernos también emocionalmente. Perfecto. Ojalá haya respondido un poco la pregunta. Sí. Dice, ¿cuál es la contención emocional más adecuada ante crisis de angustia de familiares en pacientes que tienen un diagnóstico del COVID-19 y que se encuentran, por ejemplo, en ventilación? Ya, aquí tenemos que tener algo claro. Nuestros pacientes van a llegar y evidentemente si llegan a dispositivos críticos es porque llegaron graves, principalmente con soporte vital, soporte hemodinámico y probablemente con ventilación mecánica, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pensar de que ese paciente, su familia estuvo expuesto ahí. Por lo tanto, si es familia directa, van a estar en aislamiento, van a estar en cuarentena en sus casas. La asistencia no la vamos a poder realizar de manera in situ, la asistencia la podemos realizar de manera remota. ¿Qué es lo que nosotros estamos creando hoy día? Particularmente yo, con mi colega de cuidados paliativos, nos hemos fusionado, ¿ya? Para crear un plan de atención remota. La primera ayuda psicológica tiene ciertos pasos, ¿no? Y dentro de esos pasos es primero, número 1, que uno se encuentre estable emocionalmente para sostener a un otro,
¿ya? No podemos aventurarnos a abrir algo que no nos sentimos competentes para poder cerrar. Ahora, sin duda, las familias, si pudiésemos abrir el espacio, hablar sobre ellos, es un gran tema, ¿ya? Hoy día yo me enfoqué principalmente al cuidado de equipos, pero si pudiésemos hablar de lo que vamos a hacer con las familias en tiempos de COVID, es tremendo, ¿ya? Partiendo porque la asistencia en ellos va a ser a veces remota y a veces en presencia si es que superan los 14 días y no han presentado la sintomatología. En algunos casos no pueden asistir a ver a su familiar porque el aislamiento lo impide, ¿no? Algunos modelos que estamos tratando nosotros de seguir replicar en España están abriendo las UCIs para que la familia, utilizando los elementos de protección personal adecuados, puedan ingresar a despedirse de sus familiares en fin de vida. En otros lugares, como Italia, son mucho más estrictos pensando en el nivel de desborde pandémico que tienen, ¿no? Por lo tanto, la asistencia es remota y no hemos conseguido iPads para poder hacer esa asistencia virtual, para hacer acompañamiento. Eso quiere decir que un profesional adentro sosteniendo la tablet, acompañando el proceso de fin de vida de un paciente que está falleciendo y que no quede como un espacio fantasioso de la familia. ¿Habrá sufrido? ¿Le habrá dolido? Y etcétera, que son las primeras preguntas que se realiza uno y que también nos provocan sufrimiento a nosotros, ¿no? Por lo tanto, la primera atención para la familia es la información, ¿ya? Abrir canales para establecer información de manera concreta. ¿Qué quiere decir eso? Como en la familia no están yendo los dispositivos críticos, establecer horarios concretos donde ustedes los llaman a ellos y así se evitan el sobrecargo de llamadas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, de 10 a 11, el personal de enfermería o el personal médico llama por teléfono a los familiares que están en UCI y les notifican el estado del paciente, ¿ya? Así las familias también se organizan para ese momento, pueden estar en comunidad familiar y entre todos van a escuchar la situación. Nos vamos a evitar el goteo de información y la sobrecarga y la exposición también de los pacientes. Eso es una medida. La información es lo primero. La segunda es la contención emocional, que esa siempre va a estar liderando como un paraguas omnipresente las intervenciones, ¿no? Y por sostén o holding me refiero a uno, como profesional, mostrarse muy empático frente a la situación del otro. Yo me estoy poniendo un escenario dramático, ¿no? Un escenario más de fin de vida, donde sabemos que el paciente no va a lograr sostener la patología, por lo tanto, sabemos que el fin va a ser el fallecimiento. Esto se trabaja pausado. Uno, por lo general, no por lo general, uno trata de evitar notificar inmediatamente el fallecimiento. Por eso la comunicación con la familia es uno de los principales sostenes que uno tiene para fortalecerlos a ellos psicológicamente también. Ahora, con pacientes que no están en fin de vida, sino que son pacientes que se encuentran en un nivel intermedio, ¿no? Digamos, no asintomáticos, ni tampoco completamente sintomáticos para fin de vida, sino más bien ventilados, pero con una probabilidad de sobrevivencia adecuada, ¿no? El sostén con la familia sigue siendo el parámetro de la información, escucharlos e invitarlos a que si ustedes cuentan con psicólogos, a que hagan una sesión remota, donde aquí la escucha es lo principal, porque ellos no van a estar esperando que le digamos lo que hay que hacer. Nosotros los psicólogos no damos consejos, podemos ofrecer alternativas bajo el escenario en el cual estamos, pero no le vamos a decir lo mejor para ella. Entonces vamos a escuchar y vamos a contener y a sostener desde ahí. Y si es necesario atención profesional farmacológica, vamos a derivar con un profesional. Yo parto bajo la lógica que la farmacoterapia va en un segundo lugar cuando todavía no es necesario. Si es que nos enfrentamos a una desregulación importante, sin duda que hay que convocar la farmacoterapia. Perfecto. Otra pregunta. Si no cuentan con psicólogos en los servicios, con este apoyo que sí, quizás podría ser más fácil un poco, en cierta manera, el trabajo, ¿cuáles serían un poco las recomendaciones a los profesionales de la salud? Ya. Y nos preguntan específicamente por el tema del pesimismo, como con esta frustración del equipo de salud muchas veces que nos vamos a encontrar, en el fondo, cómo motivarlos y lograr este reencanto con lo que estamos haciendo. Es una pregunta tricky, difícil, porque sin duda para cambiar la sinergia de un equipo a veces se requiere de un DEO, que es un desarrollo organizacional que puede durar 2 años. ¿Ya? Aquí estamos frente a una situación crítica que requiere de respuestas rápidas, por lo tanto vamos a convocar al líder del grupo. ¿Ya? Si no contamos con psicólogo, contamos con líder, y ojalá un líder con características positivas, porque también nos podemos encontrar con líderes que pueden potenciar la sensación catastrófica en el equipo. Ya,
vamos a convocar a un líder o a la persona que nosotros consideramos que tiene mayor estabilidad en el equipo, ¿ya? Y se va a guiar bajo las indicaciones que esta presentación tiene. Les llega a ellos, se la pueden descargar. La clase después la pueden visualizar en la página web de la SOCHIMI y también del Ministerio de Salud, así que van a ver esta misma ronda. Entonces, la idea es que si no tienen los conocimientos académicos por la profesión, los tienen ahora porque se los estamos entregando. La idea es que ustedes generen su propio plan de intervención, ya sea un enfermero o ya sea un técnico, un técnico en enfermería con un estudio universitario que pueda hacerse cargo de esta tarea, perfecto. Pero bajo un marco que es lo que le estamos entregando, que hay ciertas acciones concretas que pueden hacer, hay ciertas intervenciones que pueden desplegar y que las transformen en un plan, que no quede en el ámbito solamente del ánimo, ¿no? O del tenemos ganas de hacer. Lo que en Chile, en nuestro país, lo que queda por escrito es la formalidad, y la formalidad es lo que se realiza. Y de esa misma manera nos protegemos nosotros los trabajadores, protegemos nuestra institución y también velamos por el bienestar de todos. Perfecto. La verdad es que eso redondea la mayor cantidad de preguntas que se han hecho en los chats. No sé si quisiera hacer unas palabras o alguna recomendación general a todos los profesionales que hoy nos ven. Sí, yo creo que como última recomendación en realidad tengo dos. La primera es cuídense entre ustedes, ¿ya? El cuidado de equipo es porque uno está atento de lo que le sucede al otro, ¿ya? Y esto funciona como un engranaje. Si una pieza se cae, el engranaje no funciona. Por lo tanto, para evitar el ausentismo en relación a una carga afectiva es que depende de todos nosotros. Esto no es una situación individual de las características personales de la persona. Esto es una situación país, una situación mundial que presiona nuestros mecanismos defensivos y todos somos diferentes. Por lo tanto, si entre nosotros generamos una red de apoyo, también, digamos, resguardada por profesionales como yo, profesionales de salud mental, sin duda vamos a andar mucho mejor que si estuviésemos solos, a la deriva del cuidado personal de nuestro estado afectivo. Eso por una parte. En segunda parte le quiero hablar a mis colegas psicólogos, a las personas, al personal que trabaja en salud mental, ya sea enfermeras que trabajan en salud mental, ya sea a psiquiatras que se dedican exclusivamente a la atención. Debemos generar protocolos de atención. Si es que vamos a hacer atenciones a distancia, que el encuadre esté muy bien establecido. Por ejemplo, los horarios en los cuales van a atender, ¿ya? No podemos expresar que va a ser a toda hora, porque eso sería transgredir todo lo que les he presentado ahora. La organización de una atención remota también debe ser conocida por el resto de las personas, ya sea por la familia o por el equipo que se encuentre remoto, ¿ya? Al mismo tiempo, para los que van a hacer atenciones a pacientes COVID positivo, dentro de los lineamientos deben explicitar muy bien qué tipo de pacientes son los que van a atender, ¿ya? Si es que va a ser fin de vida, bueno, pues bien, entonces deben dejar muy escrito cuáles son los elementos de protección personal que van a utilizar, cuáles son las medidas de distancia que van a tener del paciente, cuál es el modelo frente al cual lo van a atender, si va a ser frente a un holding unicotiano o va a ser más bien frente a las primeras ayudas psicológicas, o más bien un acompañamiento compasivo, ¿no? Estoy hablando de áreas netamente de la academia. Al mismo tiempo, quiero invitarlos a que potencien los líderes. Este es un momento donde van a brillar los líderes, ¿ya? Los líderes positivos van a adquirir una relevancia nunca antes conocida en los dispositivos de salud, porque ellos finalmente van a ser los que nos van a guiar a llegar a un buen puerto al final del turno, a sentirnos satisfechos con la labor realizada y también sentirnos seguros a que la tarea que estamos realizando es extremadamente importante, ya sea el primer eslabón jerárquico, ya sea el último eslabón jerárquico. Perfecto. Agradecemos la presencia de Verónica. La vamos a tener en otras jornadas de capacitación, así que muchas de las preguntas que hay hoy probablemente se vayan resolviendo también a lo largo de las capacitaciones. Claro. Queremos agradecerles su participación también el día de hoy. Las clases van a estar disponibles en la página web de la SOCHIMI y también del Ministerio de Salud. Y los invitamos cordialmente a participar de la jornada de mañana a las 12, ya que va a estar el kinesiólogo Daniel Arellano repitiendo la clase de principios básicos de ventilación mecánica intensiva, que fue la primera charla con la que partimos y la verdad tuvo una asistencia importante y muchos comentarios positivos, así que por eso los invitamos a continuar conectados con nosotros. Muchas gracias Verónica. Chao, que estén muy bien.